Bienvenidos a todos. En primer lugar, gracias por asistir a esta clase en directo que va a tratar sobre el régimen local español. Como os digo, es la primera clase de un intensivo que se va a impartir durante estas semanas con Jesús y conmigo, Susana. ¿Qué nos toca hoy? Pues bueno, ver qué es el régimen local, una introducción a él, y luego ya iremos un poco pormenorizando en otras clases en directo cada régimen local que existe actualmente, ¿ok? Entonces, los objetivos marcados en esta clase es ver dónde se regula, qué entidades locales hay, qué principios generales rigen. Veremos el municipio, las provincias y las islas, que son las entidades locales básicas, ya lo veremos, qué son las haciendas locales, qué diferencia hay entre administración local y comunidad autónoma, y luego lanzaremos unas 5 preguntas a modo general, pues para reflexionar y para ver un poquito todo lo que, para contestar todo lo que hemos visto durante la impartición del contenido. Antes de ir a la siguiente diapositiva, ¿alguien me puede decir qué entiende por régimen local? ¿Qué es el régimen local español? No pasa nada, María Jesús, acabamos de comenzar, no hay problema. A ver si alguien se atreve y nos dice para qué es el régimen local español. ¿No se anima nadie? Rebeca nos apunta que son las normas para los ayuntamientos, diputaciones. No vas mal encaminada, Rebeca. Ayuntamiento y diputación son los órganos de gobierno de las entidades locales, pero el régimen local es lo que denominamos a una de las administraciones territoriales, que son los municipios, las provincias y las islas, y que se debe a que el gobierno central, a la tipología de las administraciones públicas que hay, pues un tipo de administración es la administración local, ¿vale? Por lo tanto, existen unos órganos, unas entidades y unos órganos que gobiernan esas entidades, y que son los ayuntamientos, las diputaciones y los cabildos o los consejos insulares en caso de las islas, ¿vale? ¿A qué se debe el régimen local? Pues bueno, porque hay múltiples de servicios que tiene que llevar a cabo la administración pública, pero desde la central, desde la general, no se puede llegar a todos los sitios, ¿vale? Os lo estoy diciendo en términos muy básicos para que me entendáis, sino que tiene que crear otras administraciones que se rigen bajo el principio de descentralización, para descentralizar todo lo que tiene que hacer la administración general en otras administraciones y llegar a todos los territorios que componen el Estado español, ¿vale? Entonces, la administración pública, la administración general o el gobierno central pues por ejemplo, no va a ir a tu municipio, a tu pueblecito, pues por ejemplo, a cubrirte el alumbrado, ¿vale? Eso se llevará a cabo por la administración pública, pero a través del régimen local, ¿vale? De los órganos de gobierno de las entidades locales, ¿vale? Por lo tanto, el régimen local español comprende las administraciones locales, que son las municipios, provincias e islas, que lo iremos viendo, y que tienen unos órganos de gobierno, y que su finalidad es dar el servicio a los habitantes de esas entidades locales, ¿vale? Bajo el principio de descentralización. ¿Entendido lo que es el régimen local español? Muy bien. Vale, entonces, comenzamos. ¿Dónde se regula el régimen local español? Pues bueno, tenemos lo primero en la Constitución española, porque ahí está el capítulo, en el título 8º, en el capítulo 2º, donde habla de la administración local. Por otro lado, ley súper importante, ¿vale?, que es la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.
¿vale? Esta ley es la que básicamente nos regula todo lo relativo a la administración local, a las entidades locales, y es importantísima. Además, esta ley recientemente ha sufrido una modificación bastante profunda e importante, que es por la ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Antes de Semana Santa, hicimos una clase en directo sobre los aspectos más básicos que modificaba esta nueva ley a la Ley de Bases de Régimen Local. Lo tenéis colgado en la sección de clases en directo porque si le queréis echar un vistazo, ¿vale? Es interesante. Por otro lado, tenemos también un Real Decreto Legislativo, que es el 781/1986 de 18 de abril, por el que se regula el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, que es un poco el desarrollo y ampliación de lo que ya se establece en la Ley de Régimen Local, en la Ley de 1985, y luego otra norma importante, que es el Real Decreto Legislativo del 2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Ya veremos lo que son las haciendas locales, porque no hay que olvidar que la administración local, las entidades locales, tienen personalidad jurídica propia y plena. Por lo tanto, tienen plena capacidad de obrar, de adquirir derechos y obligaciones, y por lo tanto también tienen haciendas locales, es decir, los recursos que les va a permitir dar ese servicio y llevar a cabo todas las gestiones. Por lo tanto, hay una ley reguladora de sus haciendas locales. ¿Ok? Hasta aquí claro, es sencillo. Lo que es el régimen local, que ya hemos apuntado, y luego la regulación, donde nos encontramos regulados el régimen local. Lo primero en la Constitución española, tener muy presente la Ley de Bases de Régimen Local, que fue modificada hace poquito, y también el texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y el texto refundido de las haciendas locales. Vale. Entonces, ¿qué encontramos? ¿Qué son las entidades locales? ¿Qué nos dice esta regulación? ¿Qué son las entidades locales? Pues nos encontramos con las básicas. Y las básicas, como apuntaba muy bien Laura, y que te confirmo ahora en esta explicación, son los municipios, las provincias y las islas, ¿vale? Son las entidades locales básicas del Estado español. Luego, cada una de ellas tendrá un órgano de gobierno y de gestión que llevará a cabo todas las competencias que se le confieren, ¿vale? En el caso del municipio, los ayuntamientos; en el caso de las provincias, las diputaciones provinciales; y en el caso de las islas, los consejos o los cabildos insulares. ¿Ok? Estas son las entidades locales básicas. Pero luego nos encontramos con las entidades locales no básicas, ¿ok? Y son las supramunicipales. Y anterior a la ley de diciembre que os he nombrado de racionalización y sostenibilidad de la administración local, también había unas entidades locales inframunicipales, que eran las entidades locales menores, pero que con esta ley se han eliminado, ¿vale? Ya no se pueden crear entidades locales menores, por lo tanto ya no tienen personalidad jurídica. Pero sí que nos encontramos con las supramunicipales, y que ha seguido manteniendo esta modificación de la ley de bases, y que se las podíamos subdividir en forzosas y en voluntarias. Las forzosas son las comarcas y las áreas metropolitanas, y las voluntarias serían las mancomunidades. Esto también son entidades locales, ¿ok? No os preocupéis, porque como os he dicho que esto es un intensivo del régimen local, luego todas las entidades locales tienen una clase en directo en exclusiva para pormenorizar en ellas. Por ejemplo, mañana tenéis con Jesús, profundizaréis con el municipio, y pasado mañana yo os explicaré, el jueves creo que soy yo la que os explico las otras entidades locales, y también hay una clase de la provincia, ¿ok? Pero lo que quiero que os quede claro ahora es entidades locales básicas, municipio, provincia e islas,
y entidades locales no básicas, solo nos encontramos en este momento y en la actualidad las supramunicipales, comarcas, áreas metropolitanas y mancomunidades, que las podríamos dividir en forzosas y voluntarias, ¿vale? Según lo que nos establece la ley. Y, atención, y tenerlo muy presente, que las entidades locales menores ya se han eliminado de la estructura administrativa de la administración local. Ya no se pueden crear entidades locales menores. Eso sí, las que ya hay hasta este momento tienen que presentar sus cuentas, rendir cuentas, ver si son rentables y si cumplen con los requisitos, pues podrán seguir siendo entidades locales menores, ¿vale? Como entidad local. ¿Ok? Pero si no llegan a los mínimos o no cumplen las condiciones que les establece esta ley modificadora de la Ley de Bases de Régimen Local, se tendrán que disolver, ¿vale? Tendrán que desaparecer. Eso se explica un poquito más en el webinar en la clase en directo, que os he comentado, que se hizo antes de Semana Santa y que se ha colgado en el campus virtual sobre lo que se ha modificado por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad, ¿vale? De la administración local. A ver, la entidad local menor, Eva, nos dice que si le podemos poner un ejemplo. Ya no existen, pero eran lo que se venía diciendo las parroquias, los caseríos, las aldeas, ¿vale? Por eso son inferiores. María Dolores nos preguntaba lo mismo. Sí, efectivamente, muy bien, Rafael. Pedanías, exactamente. Eran, pues lo que se dice, inferiores al municipio, ¿vale? Pero que gozaban con personalidad jurídica propia y que tenían unas competencias y desarrollaban una serie de servicios, ¿ok? Pero esto actualmente ya no, ¿vale? Estas, si no cumplen los requisitos que se les exigen, se disuelven, ¿vale? Y se agregarán a un municipio, ¿vale? Porque al ser tan pequeños no llega para que sean municipios como tal, ¿vale? No se pueden constituir en municipios. La ley que ha eliminado esta entidad local como tal es la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local, ¿vale? Cuando entréis al campus virtual, ¿vale? En vuestro curso, aunque tenéis el itinerario con los temas, os recuerdo siempre que si antes de empezar a estudiar un tema, pulséis en la sección o pinchéis en la sección de actualizaciones, porque estos temas de régimen local se han ido modificando y adecuando a esta nueva ley que os estoy diciendo, ¿ok? En breve los tendréis ya subidos las actualizaciones ya en la estructura didáctica con todas sus actividades, pero de momento esos temas actualizados los tenéis ahí, ¿vale? Alguien me preguntaba algo que creo que me lo he saltado. Alfonso me preguntaba, ¿las forzosas te refieres a las creadas por las comunidades autónomas? Bueno, es una subdivisión que podemos englobarla por lo que la ley establece para qué se crean las comarcas y áreas metropolitanas y cuándo se crean las mancomunidades. ¿Vale? Un poco la finalidad de cada una, ¿vale? Las forzosas es porque así se requiere que se creen en según qué situaciones comarcas y áreas metropolitanas, y las mancomunidades pues es un poco más, se deja un poco más de forma voluntaria. Pero, Alfonso, no te preocupes porque como el jueves tenemos la clase sobre las entidades otras entidades locales, trataremos estas en profundidad para que se crean cada una de ellas. Hasta aquí entendido, chicos. Sobre todo, tener muy presente que la ley de bases se ha modificado y que su modificación ha sido bastante profunda, y uno de los cambios más importantes ha sido la eliminación de las entidades locales menores. Continuamos. ¿Os han quedado claras las dudas? Laura, Jorge. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué principios regulan todas estas entidades locales? ¿Vale? A todas las que hemos nombrado. Pues tenemos
el principio importantísimo de la autonomía local, ¿vale? Fijaros lo que nos dice el artículo 137 de la Constitución. El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Os he marcado en negrita municipios y provincias porque son las entidades locales, que es lo que estamos hablando, porque la comunidad autónoma también es una administración territorial, pero no está dentro del régimen local español, ¿vale? Es otra administración territorial. Y todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Hay que tener muy claro que la administración local no está subordinada ni a la autonómica ni a la estatal, ¿vale? Tienen su propia autonomía. Obviamente se tiene que regir por unos principios de coordinación y no puede ir y unidad de criterios, ¿vale? No pueden ir cada una por un lado. Pero sí que tienen su propia personalidad jurídica y esto les confiere lo que os he comentado antes, capacidad de obrar y ser totalmente autónomas en las competencias que les marca la ley de bases, ¿ok? Importante. Jorge nos pregunta, ¿así se organiza básicamente el Estado español? A ver, estamos hablando, Jorge, de una parte, de un tipo de administración dentro de toda la diversidad de tipología de administraciones que existen. Porque es importante que cuando profundicéis en estos contenidos os miréis bien el tema del gobierno y la administración. Porque ahí os viene pues qué tipos de administraciones hay y cada una de qué se encarga. Pero no es que se organiza básicamente el Estado español en el régimen local, no, porque hemos hablado que también está la administración territorial de las comunidades autónomas. También tenemos una administración general que está formada por la central y por la periférica y que también es muy importante. Sí, se organiza básicamente en cuanto al régimen local, o sea, las entidades locales básicas del Estado español, que es lo que hemos visto en la primera diapositiva, Jorge, es el municipio, la provincia y las islas, ¿ok? La pregunta que te hicieron es, ¿dónde se recogen los elementos que configuran el régimen de organización territorial en España básicamente? A ver, las respuestas que te daban, vale, en el artículo 2 y el título 8 de la Constitución Española, en el título 2 de la Constitución Española, en el artículo 137 de la Constitución y en el título 8 de la Constitución. A ver, en el artículo 2, esperad que voy a mirar la Constitución. Claro, es que a lo mejor habría que un poco pormenorizarla más si me la mandaras por escrito, pero por salir de España, por salir de un poco de la duda, aquí te está hablando del régimen de organización territorial en España. Y la organización territorial en España no solo comprende el régimen local, sino también comprende las comunidades autónomas. Y el artículo 137, que por ejemplo te lo da, que yo creo que la respuesta es la C, ¿vale? El artículo 137 de la Constitución te dice que se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas. La estructura básica territorial es esta, Jorge, ¿vale? Es esta. Pero las comunidades autónomas no están dentro del régimen local español, porque es otra administración pública. ¿Vale? Es otra administración territorial, pero no es local. La local, municipios, provincias e islas, las básicas. Y las no básicas, mancomunidades, áreas metropolitanas y comarcas. Jorge, pero la respuesta sería la C. Muy bien. Bueno, pues siguiendo con los principios, bueno, que también nos ha venido, Jorge, bien tu duda para diferenciarlo un poquito, son la autonomía local y luego el principio de solidaridad, que es el que nos regula el artículo 138.
El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, porque siempre hay que velar por el equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, ¿vale? Y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. No olvidemos que una entidad local básica también son las islas. Bueno, pues lo que persigue este principio, como su propio nombre indica, es que no haya desigualdades entre las administraciones, independientemente del territorio que comprendan, ¿ok? Por eso existe el fondo de compensación, pues que es un fondo pues que se destina a gastos de inversión, para que las Cortes Generales distribuyan esos recursos por las comunidades autónomas de forma igualitaria y a su vez ellas lo distribuyan también dentro de las entidades locales que comprendan esa comunidad autónoma. Pues bueno, es un poco para evitar desequilibrios económicos, ¿ok? Hasta aquí comprendido todo, los dos principios. Creo que Lidiana nos pregunta que el artículo 2 no dice que España se organiza territorialmente en provincias y comunidades autónomas. No, por eso hemos dicho que el artículo 2 no sería la respuesta, sería el artículo 137. De todos modos, como al final hay unas preguntas, volveremos a retomar este tema, sobre la estructura básica. Otro principio, igualdad de derechos y obligaciones, artículo 139. Obviamente, independientemente en el territorio que vivas, todos tenemos los mismos derechos y obligaciones y por lo tanto no hay que obstaculizar por ninguna autoridad ni por ninguna administración la libertad de circulación de personas y de bienes en todo el territorio español. Bueno, esto es muy obvio, pero es importante también marcarlo como principio general, porque independientemente de que hay una diversidad de administraciones y un tipo de administraciones, esto no quiere decir que tú te veas obligado o sujeto a la que territorialmente estás viviendo, ¿vale? O eres de ahí, sino que hay una libertad de circulación y personas. La diversidad de administraciones es para llegar a todos los rincones de España y que todos tengamos esos servicios que nos tiene que dar la administración. Municipio, provincia, isla, las entidades locales básicas. Municipio regulado en el artículo 140, provincia regulado en el artículo 141. Municipio, personalidad jurídica plena, provincia, personalidad jurídica propia. Esta es una duda súper frecuente que nos hacéis. ¿Qué diferencia hay entre personalidad jurídica plena y personalidad jurídica propia? ¿Alguien me la puede decir? Y la aclaramos ahora. Mari Carmen dice que es lo mismo. ¿Y por qué decimos que el municipio tiene personalidad jurídica plena y la provincia lo denominamos como propia? Porque la Constitución así nos lo dice, Bueno, no es que esté del todo mal, María del Carmen. Obviamente es lo mismo pero es la personalidad jurídica, es que son autónomos como tal, tienen plena capacidad de obrar para asumir derechos y obligaciones, pero se denomina plena porque el municipio como tal tiene su plena autonomía, su plena personalidad jurídica y no está subordinado ni a la provincia ni a la comunidad autónoma. Por eso lo denominamos plena.
Cuando hablamos de personalidad jurídica propia en la provincia, es por diferenciarlo un poquito del municipio, aunque es lo mismo, pero aunque la provincia sea un grupo de municipios, ¿vale? Englobe un grupo de municipios que cada uno tiene su plena personalidad jurídica, la provincia como tal, como está configurada como una entidad local, tiene su propia personalidad jurídica, independientemente de la personalidad jurídica que tenga cada municipio. No hay un nivel de más autónoma o menos, no. Se le denomina así porque cada municipio por sí mismo tiene su plena personalidad jurídica, no está subordinado a ninguna administración ni a la provincia. Y la provincia también es una entidad local que nos establece la Constitución española e independientemente de cada municipio tenga su personalidad jurídica, la provincia tiene la suya, porque también está configurada como entidad local. ¿Vale? Simplemente es esto, pero lo que decía Mari Carmen es así, es que la personalidad jurídica es la misma, ¿vale? Es que tienen esa autonomía y esa capacidad de obrar. Por otro lado, el municipio, el órgano de gobierno y administración es el ayuntamiento, mientras que en la provincia el órgano de gobierno y administración es la Diputación Provincial. Y las islas, que también nos establece como entidad local básica, su administración se realiza a través de cabildos o consejos insulares. ¿Vale? Es lo que comentábamos aquí un poquito por las particularidades que tienen las islas. Pues bueno, la denominación de sus órganos de gobierno pues es a través de cabildos o consejos insulares. ¿Vale? También, conforme os voy explicando, no sé si os dais cuenta que sale el concepto de ente, de entidad, y el concepto de órgano, ¿vale? Lo que es ente local o entidad local nos estamos refiriendo al territorio, al municipio, a la provincia o a las islas. Cuando hablamos de órgano estamos ya hablando del órgano de gobierno, ¿vale? Que va a administrar esa entidad local, ¿ok? Por eso, ente es a nivel territorial, que sería el municipio, la provincia o las islas, y el órgano es los órganos de gobierno de cada una de estas entidades, ayuntamientos, diputaciones o cabildos o consejos en caso de las islas. Sí, ente y entidad es lo mismo, el ente territorial, entidad local básica, y siempre te lo denomina la Constitución estas. ¿Ok? Hasta aquí, bien, ¿diferenciáis bien las entidades locales? ¿Sabéis lo que son? El órgano es la institución, ¿vale? Que va a llevar a cabo el gobierno y la administración de esa entidad local. Continuamos. Haciendas locales, que es un término que ha salido al principio y que, pues el artículo 142 de la Constitución establece que estas entidades locales, para el desempeño de sus funciones, para llevar a cabo esos servicios y esas competencias, pues tiene que contar con unos recursos, ¿vale? Obviamente, porque si no, no podría llevarlos a cabo. Bueno, ¿de dónde salen estos recursos? Pues consisten en los tributos propios de las entidades locales que pueden ellas imponer, y en los tributos de participación del Estado y de la comunidad autónoma respectiva. Es decir, que lo que recaude el Estado y la comunidad autónoma de tributos, impuestos, una parte de ese dinero va a las entidades locales para que también se puedan gestionar, ¿vale? Pero por ellas mismas también pueden interponer tributos o tasas. Por ejemplo, es el municipio, el ayuntamiento, el que establece los precios de entrada a las piscinas municipales, ¿vale? Es un servicio que da el municipio, pero que impone una tasa de entrada a las piscinas, pues para poder llevarlo a cabo, ¿ok?
hay un tema concreto y más desarrollado de las haciendas locales, pero es esto, que sepáis que como ente con personalidad jurídica, pues tienen también una autonomía en cuanto a establecer con unos límites, sobre todo para establecer tributos propios, ¿vale? Efectivamente, como lo de los parquímetros o como otras tasas que puedan imponer las entidades locales, porque gestiona y da esos servicios. Mirar, aquí volvemos a retomar lo que os había hecho un poco de lío al principio sobre entidad local, comunidad autónoma. La comunidad ahora no estamos hablando de comunidad autónoma, porque si habéis estudiado ya el tema de la organización territorial del Estado, lo que es las comunidades autónomas, su órgano de gobierno, pues son el gobierno de la propia comunidad autónoma, que lo podríamos equiparar un poco al gobierno central, donde tiene un presidente en la comunidad autónoma, con unas consejerías o departamentos que tienen también un responsable en cada uno de ellos, pero no es una entidad local, ¿ok? Las entidades locales son diferentes a las comunidades autónomas. Es en la Ley de Bases de Régimen Local donde se establecen las competencias de las entidades locales, mientras que en la comunidad autónoma vienen establecidas en la Constitución. Recordar, hay unos artículos muy importantes en la Constitución donde se enumeran las competencias exclusivas del Estado y las competencias que pueden asumir las comunidades autónomas. Y esas competencias que asumen la comunidad autónoma lo hacen a través de sus propios estatutos de autonomía, porque tienen esa ley suprema e importante dentro del territorio que les establece qué competencias van asumiendo cada comunidad autónoma. Recordar que no todas las comunidades autónomas tienen el mismo nivel de competencias. Unas han ido asumiendo más que otras. Ángel nos pregunta qué es las siglas LBRL. Es la Ley de Bases de Régimen Local. Muy bien, María Jesús, gracias. Y María, os habéis adelantado, ¿vale? No lo había explicado, ¿vale? Otra diferencia para entender bien lo que es la entidad local y la comunidad autónoma es que las entidades locales solo tienen potestad reglamentaria, ordenanzas y reglamentos, pero no tienen potestad legislativa. En cambio, la comunidad autónoma sí. Dentro de la estructura de la comunidad autónoma tiene un poder ejecutivo, que es lo que os he nombrado antes, que es el gobierno de la comunidad autónoma. Tiene un poder legislativo, que son las asambleas legislativas de cada comunidad autónoma, y ahí se elaboran y aprueban leyes que van a regir en ese territorio de la comunidad autónoma, mientras que las entidades locales solo llegan a la potestad reglamentaria de ordenanzas y reglamentos. Pues, por ejemplo, la ordenanza que establece las entradas de cuánto van a costar las entradas de la piscina municipal, ¿vale? De las tasas que ellos puedan poner. En cambio, la comunidad autónoma tiene esa potestad legislativa porque tiene un órgano legislativo. A ver, María José nos pregunta que si la potestad legislativa depende de la comunidad o todas tienen la misma. A ver, la potestad legislativa en sí es para todas las comunidades autónomas iguales, ¿vale? Cada una tiene su órgano, su asamblea legislativa, o sea, su poder legislativo, y ahí legislará y regulará conforme las competencias que tenga asumidas. ¿Vale? Una comunidad autónoma no podrá legislar sobre algo que, por ejemplo, no haya asumido como competencia. María José. Es decir, a nivel general la potestad legislativa es igual para todas, pero luego cada una de ellas la utilizará conforme a las competencias que ella tenga asumidas. No, Rosa María nos pregunta que si las leyes que aprueben las asambleas tienen que aprobarse por las Cortes Generales. No, solo es en el caso de las leyes orgánicas. Una asamblea legislativa nunca podrá dictar una ley orgánica. Ya sabéis que las leyes orgánicas regulan contenidos muy específicos y muy concretos que nos marca la Constitución. ¿Vale? Hay una clase en directo sobre la tipología de leyes que es importante que también repaséis.
porque son aspectos muy básicos, ¿vale? Entonces, la potestad legislativa pueden hacer leyes y no tienen que ser aprobadas ni revisadas por las Cortes Generales. Ángel nos pregunta si Ceuta y Melilla como ciudades autónomas se asemejan a las comunidades. Ceuta y Melilla, lo has dicho tú, son ciudades autónomas, no son comunidades autónomas. La Constitución les da la posibilidad de convertirse en comunidades autónomas, pero a día de hoy no lo han hecho, Ángel, ¿vale? Pero sí que tienen sus propios estatutos de autonomía. Entonces les da un cierto aire de comunidad autónoma, pero no son comunidades autónomas, Ángel. De todos modos, como se están planteando muchas dudas sobre la comunidad autónoma, sí que haremos una clase en directo sobre la administración de la comunidad autónoma. Pero aquí lo que se trata es que no la confundáis con la entidad local ni las mezcléis. Entidad local y comunidad autónoma son administraciones territoriales, pero en el régimen local no se encuadra la comunidad autónoma. Jorge, la ley que les permite constituirse como comunidad autónoma es la Constitución española, en cuanto me refiero a Ceuta y Melilla. Pero de momento no han utilizado esa posibilidad y por lo tanto son ciudades autónomas y tienen, lo que eso sí, tienen su propio estatuto de autonomía. ¿Alguna duda más, chicos? Perdonad. Bueno, pues continuamos. Lanzamos ya las preguntas generales que nos hará hacer un repaso a todo lo que hemos visto y si se os surgen alguna más, pues las vamos aclarando. A ver, esto lo hemos dicho hace poquito y alguien si se acuerda. ¿Sabéis diferenciar entre personalidad jurídica propia y personalidad jurídica plena? A ver, Sergio y Jorge nos han planteado... No, Sergio, a ver, es que lo que hay que diferenciar entre comunidad autónoma y entidades locales. Cuando hemos hablado de personalidad jurídica propia y plena, estábamos aquí, ¿vale? En el municipio y la provincia, estábamos dentro de las entidades locales. ¿Por qué se le dice que al municipio tiene plena y a la provincia propia? Porque el municipio como tal tiene su plena personalidad jurídica y la provincia, independientemente de la personalidad jurídica que tenga cada municipio que la configure, ¿vale? La provincia está configurada por municipios. Pues independiente de esa autonomía, personalidad jurídica plena que tienen cada municipio, la provincia como tal también tiene su propia personalidad jurídica, porque está establecida como entidad local y porque la institución que gobierna y administra es la Diputación Provincial. ¿Ok? Sergio, sobre todo, no mezcles municipio, o sea, entidad local con comunidades autónomas, ¿vale? Sí que es verdad que el municipio, esto quiere decir que ni el municipio ni el municipio depende de la provincia, ni la provincia depende de la comunidad autónoma. Es una forma de estructurar territorialmente el Estado español. Pero eso no quiere decir que unas dependan de otras. Sí que hay un principio de cooperación, de coordinación entre ellas, pero no significa que estén subordinadas. ¿Vale? A ver, no, sinónimos no. A ver, personalidad jurídica es lo mismo. Lo que es plena y propia lo matiza así la Constitución, pues para establecer esa diferencia, ¿vale? Sí, pero quiero que entendáis por qué se utilizan municipios y por qué se utiliza en provincias.
la provincia, aunque esté configurada por municipios, como tal existe y tiene un órgano de gobierno, porque si no, no existiría, y tiene su propia personalidad jurídica. ¿Entiendes? ¿Eres María? No me sale el nombre completo en el chat. Vale. Entonces, otra de las preguntas clave. A ver si os ha quedado claro. ¿Qué diferencia hay entre ente y órgano? Que lo hemos explicado. Y que tenéis que diferenciar para entender el tema. Es que estas cosas, si no las entendéis ahora o no las tenéis claras, a la hora de coger el tema y entrar ya más en materia de memorizar, os va a resultar más difícil. Por eso yo quiero machacar un poco en esto. Muy bien, la mayoría diferenciáis ente, lo que es territorio, y órgano, lo que es institución, ¿vale? Ente entendemos como municipio, provincia, isla o entidades, y órganos son los ayuntamientos, diputaciones o consejos y cabildos insulares, ¿vale? Esa es la diferencia clara para que lo entendáis. ¿Os ha quedado claro la siguiente pregunta? ¿Cuáles son las entidades locales territoriales según la Ley de Bases de Régimen Local? Esas son las básicas, ¿vale? Pero luego también teníamos otras entidades locales que no son básicas, pero que también existen. Perfecto. La comarca, las áreas metropolitanas y las mancomunidades. Perfecto. ¿Vale? Y entonces, con la última reforma local, ¿qué entidad se ha eliminado como local? Que ya no está dentro de esa estructura administrativa. Muy bien. Es mejor decir, Jorge, en vez de pedanía, porque eso es una clase de entidad local, son las entidades locales menores, ¿vale? Que englobaban las pedanías, las parroquias, etcétera. Pero son las menores. Y por último, esta pregunta es más general. ¿Sabéis decirme qué aspectos básicos se han modificado en la Ley de Bases de Régimen Local tras la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local? Esto es a lo mejor si no habéis adentrado mucho. Bueno. Muy bien. Jorge. Alfonso dice que se han ampliado las competencias de los municipios. No. De las provincias, perdón. Efectivamente. Ha habido un decremento en las competencias de los ayuntamientos, de los municipios, dando un mayor protagonismo a las provincias, ¿vale? A las diputaciones provinciales. Luego se incentiva la fusión de municipios pequeños, se quiere minimizar la estructura administrativa, se quieren evitar duplicidades y por lo tanto se incentiva que se fusionen municipios. Como bien habéis dicho, se eliminan las entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio como entidad local. Pues bueno, hay unos límites y un control más exhaustivo de los regímenes de dedicación y retribuciones de los miembros de las corporaciones locales y se racionaliza el empleo público. ¿Por qué? Pues bueno, la finalidad pues es que se clarifiquen competencias,
tenemos, como es tan grande la estructura administrativa, nos encontramos que a veces una misma competencia la estaban desarrollando dos administraciones a la vez, ¿vale? Entonces esto es un gasto y tal cual está ahora la situación no es para gastar. Por lo tanto hay que simplificar esas estructuras administrativas, pero a la vez clarificar las competencias, definir bien las competencias de cada una de ellas. Se quiere un control financiero y presupuestario más riguroso que obedezca a unos principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera y por lo tanto las administraciones están para lo que están, ¿vale? Lo que se quiere evitar es que se haga negocio o se tengan una iniciativa propia más que pública, ¿ok? Entonces, pues bueno, la cuestión es que todo lo que ha pasado, la situación actual que estamos viviendo, que ya sois conocedores todos, pues había que un poco meter mano en la administración local, porque, pues bueno, de tan grande que es, de la maquinaria que lleva, de toda la estructura administrativa que arrastra, de todas las competencias y servicios que se tienen que dar, pues es un poco hacer cuentas, ver qué rentabilidad, si es más rentable que lo dé una administración o que lo dé otra, y así, pues bueno, los principios sobre todo de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. Muy bien, Jorge lo ha resumido un poco. La finalidad pues sería recortar competencias, eliminar duplicidades y evitar corrupción. Es lo que se ha pretendido con esta ley. Ahora es ver si se consigue. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí hemos hecho una introducción al régimen local español. ¿Os ha quedado claro? ¿Queréis hacer alguna pregunta o algo que volvemos a insistir en algo que... No, María Dolores, en este mes no hay planteado ninguna clase en directo sobre los contratos del sector público, pero estamos en mente, vamos un poco progresivos. Este mes nos dedicamos más a las entidades locales, hablaremos también de la potestad reglamentaria de las entidades locales, también hablaremos sobre la autonomía local, el procedimiento administrativo local, etcétera. Vale, Jorge. Diferencia entre personalidad jurídica propia y plena. Plena es los ayuntamientos, ¿vale? Los municipios, en el sentido de que como tal tienen plena personalidad jurídica, plena capacidad de obrar. Son entes autónomos que no dependen de nadie ni están subordinados a ninguna administración. Y propia se le denomina a la provincia porque la provincia, aun siendo una agrupación de municipios, ¿vale? La provincia abarca una serie de municipios, aunque cada municipio tenga su plena personalidad jurídica, la provincia como tal también tiene su propia personalidad jurídica, que a la definitiva quiere decir que tanto los municipios como las provincias tienen capacidad de obrar y tienen esa autonomía local de la que hablábamos, ¿vale? Pero esa pequeña diferenciación entre propia y plena, porque la provincia, a pesar de estar configurada por todos los municipios, cada uno tiene su personalidad jurídica, pero la provincia como tal también. Ángel dice que ha llegado tarde y que se han eliminado las pedanías, es decir, las entidades locales menores, y cómo quedan ahora. Lo he comentado un poco de soslayo al principio, porque tenéis una clase en directo que profundiza sobre esto, que son los aspectos básicos que se han modificado con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad del Régimen Local. Pero bueno, las entidades locales... menores al municipio van a tener que presentar sus cuentas, ¿vale? Os lo digo de forma muy general, y si cumplen las condiciones podrán seguir siendo entidades locales menores, pero si no cumplen esas condiciones se tendrán que disolver, ¿vale? Entonces dependerá de la rentabilidad de esas entidades. ¿Ok? Si se disuelven, obviamente estos territorios se añadirían al municipio
pues más próximo o limítrofe que existiera. ¿Ok? Eso la ley todavía no lo regula como tal. Lo que regula es que se han eliminado, pero que las que les dan un tiempo para presentar las cuentas. De todos modos, te recomiendo que te mires en la clase en directo que te comenté, que te he comentado que se hizo la semana de Semana Santa, creo que fue el lunes o el martes, y no un examen, sino presentar las cuentas, ¿vale? Y pues un poco confirmar que son rentables y son autosuficientes y pueden pues gestionarse por sí mismas. Exactamente, Ángel. Entonces, pues les permiten seguir. Si no alcanzan esas condiciones o esos requisitos o ven que no se pueden gestionar por sí mismos, pues entonces se disolverán, ¿vale? María nos dice que en Jaén eso ya existía. Hombre, yo creo que en todos los sitios cuando una entidad no se puede gestionar o no esto, pues al final acaba como se disolvían, ¿vale? Pero bueno, lo importante es que ahora ya no se pueden constituir, ¿vale? Y que las que están ya constituidas o en proceso de constitución antes del 1 de enero tienen que presentar ese aval o esa justificación de que pueden por sí mismas autogestionarse y son rentables. Muy bien. ¿Alguna cosilla más? Bueno, pues ha sido un placer estar otra vez con vosotros. Os espero en las próximas clases. Y bueno, que ya sabéis que las dudas que os vayan surgiendo cuando ahora cojáis bien el tema y profundicéis más en él, pues os podéis poner en contacto vía telefónica o a través del campus virtual, ¿vale? Gracias y nos vemos en la próxima. Un saludo. Hasta luego.